Hola amigos del canal, ¿cómo están? Espero que estén pasando una muy buena semana. Seguimos haciendo vídeos sobre Perú, realmente me está sorprendiendo mucho de la historia que estoy conociendo, porque estoy haciendo muchísimos videos y cada día voy descubriendo más cosas gracias a vuestros mensajes. Voy a ir al siguiente mensaje, en este caso me llega el mensaje de Aldo Paredes, me llamó la atención, dice: puedes investigar de los descendientes polacos de Tupac Amaru II. Uno de ellos era Andrzej Beneš, un político que era vicepresidente del Parlamento polaco y presidente del Partido Democrático Polaco, quien encontró un quipu inca en el castillo de Gniezno. Bueno, comencé a investigar sobre este tema porque, me interesa mucho el tema de Polonia, y leyendo sobre Tupac Amaru II me apasionó la historia y la quiero contar. Pero creo que para mí es importante, antes de hablar de Tupac Amaru II, y de su rebelión y de sus descendientes, quiero leer sobre Tupac Amaru primero, ¿no? Porque yo no sé la historia de él, así que voy a ir directamente a Wikipedia y ver cómo fue la historia de Tupac Amaru primero, para realmente no saltarme esa parte de la historia, porque realmente me está apasionando lo que comencé a leer del castillo, del oro inca. Pero antes quiero entrar un poco en el contexto y saber quién fue Tupac Amaru I. Así que lo vamos a conocer juntos. Si no lo conoces, seguramente la gente que es de Perú conoce esta historia, pero personalmente yo no. Así que la vamos a leer, así que vamos a descubrir esto juntos. Tupac Amaru, nacido en Cusco el 24 de septiembre de 1572. También conocido como Felipe Tupac Amaru, fue el cuarto y último inca de Vilcabamba. Hijo de Manco Inca, fue hecho sacerdote y guardián del cuerpo de su padre. En quechua, Tupac Amaru significa serpiente resplandeciente. Adquisición. Tupac Amaru asumió como inca de Vilcabamba después de que su medio hermano, el Wari Inca, Titu Cusi Yupanqui, muriera en el año 1570. Los incas creían que su medio hermano se había visto forzado a admitir a los sacerdotes misioneros en Vilcabamba y que los españoles lo habían envenenado. En estos tiempos, los españoles todavía no estaban advertidos de la muerte del anterior Wari Inca y habían enviado rutinariamente 2 embajadores para continuar con las negociaciones en curso. El último de ellos fue el conquistador Atilano de Anaya, quien tras cruzar el puente de Chuquisaca fue capturado y ejecutado junto con su escolta por el general inca Cuari Paucar. Al ser confirmada esta noticia por el cura de Amaibamba, el nuevo virrey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, decidió someter por la fuerza al reino de Vilcabamba, apelando a la justificación de que los incas habían roto la inviolable ley de todas las naciones del mundo, el respeto a los embajadores. Y el virrey declaró formalmente la guerra el 14 de abril de 1572. Y aquí ocurre lo que es la guerra final con España. La expedición de conquista fue encargada al encomendero y regidor Martín Hurtado de Arbieto. Como maestre de campo fue designado Juan Álvarez Maldonado y como alférez real y secretario Pedro Sarmiento de Gamboa. Las poderosas tropas a su mando estaban conformadas por varias piezas de artillería, 250 soldados españoles y 2.500 nativos aliados, entre los cuales figuraban 1.000 cañarís, enemigos mortales de la panaca de los incas rebeldes. Para la defensa de Vilcabamba, el inca Tupac Amaru contaba con aproximadamente 2.000 soldados, de los cuales 600 o 700 eran guerreros anti, llamados chunchos por los incas del Cusco, de quienes el fallecido Titu Cusi solía decir a los emisarios españoles, fingida o realmente, que aún practicaban el canibalismo. Entre sus generales figuraban Hualpa Yupanqui, Parinango, Curipaucar y Coyatopa. Para atacar el baluarte inca, Hurtado de Arbieto dividió a su ejército en 2 grupos. El primero de ellos, bajo su mando directo, atacaría por Chuquisaca, mientras que la segunda columna, al mando de Arias de Sotelo, lo haría por Curahuasi. Se libraron gran cantidad de escaramuzas, pero la única gran batalla de la campaña tuvo lugar en Choqueyuca, a orillas del río Vilcabamba. Los incas atacaron primero con mucho espíritu, a pesar de estar solo ligeramente armados, pero los españoles y sus aliados indígenas lograron resistirlos. Según Martín García Óñez de Loyola, los españoles llegaron a estar en un momento crítico, a punto de ser arrollados por los guerreros incas,
pero súbitamente estos abandonaron el combate tras ser arcabuceados y muertos sus generales, Maras Inga y Parinango. Un momento cumbre del combate se alcanzó con la pelea personal y a mano limpia, entre el capitán Inca Hualpa y el español García de Loyola, cuando el comandante español se hallaba en una situación desesperada por haber recibido varios golpes directos y encontrarse en riesgo de ser desabarrancado. Uno de sus leales disparó traidoramente sobre la espada del Inca, matándolo y provocando un clima de indignación que reavivó el combate. Los cronistas españoles lo narraron así. Esta es la crónica de Martín de Murúa, que dice lo siguiente: peleóse con gran porfia de una parte y otra, y Martín García de Loyola se vio en un evidentísimo peligro de la muerte, porque estando peleando salió un indio enemigo de tan gran disposición de cuerpo y fuerza que parecía medio gigante, y se abrazó con él por encima de los hombros, que no le dejaba rebullirse. Pero le socorrió un indio amigo de los nuestros llamado Currillo, que llegó con un alfanje y le tiró una cuchillada a los pies, que lo derribó, y segundando otra por los hombros lo abrió de suerte que cayó allí muerto. Y así, mediante este indio, se libró de la muerte el capitán Martín García de Loyola, que cierto fue hazaña digna de poner en historia el ánimo y presteza con que Currillo quitó la vida al medio gigante de 2 cuchilladas y salvó a su capitán. Realmente esto de la historia, voy a hacer una pequeña pausa, ahora continuamos. Digo una pausa porque esto de las luchas, de la conquista, realmente al leerlo a mí me afecta mucho, ¿no? Todo este tema, ¿no? Es un poco triste, ¿no? Es un poco triste leer esto, cómo llegaron, una cultura se quiso imponer a otra. Realmente es un poco triste. Bueno, continuamos. Tras esta batalla, los españoles capturaron la ciudad y el palacio de Vitcos. Al acercarse la expedición a la ciudadela de Tumichaca, fueron recibidos por su comandante Puma Inca, quien rindió sus fuerzas y manifestó que la muerte del comisionado español Anaya había sido responsabilidad de Curipuacar y otros capitanes rebeldes a sus incas deseosos de la paz. El 23 de junio cayó ante la artillería española el último foco de resistencia inca, el fuerte de Huayna Pucará, que los nativos habían construido recientemente y se encontraba defendido por 500 chunchos flecheros. Los restos del ejército inca, ahora en retirada, optaron por abandonar Vilcabamba, su última ciudad, y dirigirse a la selva para reagruparse. El 24 de junio los españoles tomaron posesión de la misma, cumpliendo Sarmiento con las solemnidades del caso, quien tras enarbolar el estandarte real en la plaza del poblado proclamó: yo, el capitán Pedro Sarmiento de Gamboa, alférez general de este campo, por mandato del ilustre señor Martín Hurtado de Arrieto, general de él, tomo posesión de este pueblo de Vilcabamba y sus comarcas, provincias y jurisdicciones. Y acto seguido cambió 3 veces el estandarte y a grandes voces dijo: Vilcabamba, por don Felipe, rey de Castilla y León. En ese momento clava el estandarte en la tierra y realizó las salvas de ordenanza. Acompañado de los suyos, Tupac Amaru se había marchado el día anterior con dirección al oeste, dentro de los bosques de las tierras bajas. El grupo, que incluía a sus generales y a los miembros de su familia, se había dividido en pequeñas partidas en un intento de evadir la persecución. Grupos de soldados españoles y sus indios auxiliares fueron enviados para cazarlos, trenzándose en sangrientas escaramuzas con la escolta del Inca. Uno capturó a la esposa e hijo de Vaina Cusi. El segundo regresó. El tercero regresó también. Lo hizo con 2 hermanos de Tupac Amaru, otros parientes y sus generales. El Huari Inca y su comandante permanecieron sueltos. Y ahora viene lo que es la captura de Tupac Amaru, que dice: a continuación, un grupo de 40 soldados, elegidos personalmente, salieron en persecución. Siguieron el río Mazahuay durante 170 millas, donde encontraron un almacén inca con cantidades de oro y vajilla de los incas. Los españoles capturaron un grupo de chunchos y los obligaron a decirles lo que habían visto, y se habían visto al Huari Inca. Estos informaron que se habían ido río abajo, en bote. Los españoles construyeron después 20 balsas y continuaron la persecución. Río abajo descubrieron que Tupac Amaru había escapado por tierra. Continuaron con la ayuda de los aparis, los cuales avisaron qué ruta habían seguido los incas e informaron que Tupac se veía ralentizado debido a que su mujer estaba a punto de dar a luz. Este momento realmente es un poco fuerte porque, no sé, te imaginas la situación, ¿no? de este hombre escapando
y su mujer está a punto de tener un hijo y su mujer con él. Es muy fuerte. Después de una marcha de 50 millas, vieron una fogata alrededor de las 9 de la noche y encontraron al Wari Inca Tupac Amaru y a su mujer calentándose entre sí. Wow. Esto es fuerte porque también, no sé, me estoy imaginando las escenas y me estoy imaginando los momentos y ellos abrazados, ¿no? Abrazados, dos personas que se aman, que se quieren y dice calentándose entre sí, ¿no? Como acurrucados, me los imagino, escapando. En ese momento les aseguraron que no les producirían ningún daño y asegurarían su rendición. Tupac Amaru fue apresado. Los cautivos fueron traídos de regreso a las ruinas de Urcos y juntos se encontraron en Cusco el 30 de noviembre. Los vencedores también trajeron los restos momificados de Manco Cápac y Titu Cusi Yupanqui y una estatua de oro de Punchao, la más preciada reliquia del linaje inca que contenía los restos mortales de los corazones de los incas fallecidos, y estos objetos sagrados fueron luego destruidos. Y luego llega el momento fuerte, que es la ejecución. Lo que yo estoy leyendo, vuelvo a repetir, son fuentes de Wikipedia, ¿vale? Es lo que estoy leyendo en estos momentos. Los españoles hicieron varios intentos para convertir a Tupac Amaru al cristianismo, pero se cree que estos esfuerzos fueron rechazados por un hombre muy fuerte que estaba convencido de su fe. Los 5 generales incas capturados recibieron un juicio sumario en el que nada fue dicho en su defensa y fueron sentenciados a la horca. Varios de los que murieron de las severas torturas que recibieron fueron también colgados. El juicio del Wari Inca comenzó un par de días más tarde y Tupac Amaru fue condenado por el asesinato de los sacerdotes en Urcos, de lo que se dice probablemente fue inocente. ¿Por qué se dice que fue inocente? Bueno, son unos relatos y testimonios del fraile vasco Martín de Murúa, ¿vale? Son testimonios del fraile vasco Martín de Murúa que dice que podría ser que para él Tupac Amaru era inocente de estos cargos que le estaban inculpando, ¿no? En ese momento fue sentenciado a la decapitación y numerosos clérigos, convencidos de la inocencia de Tupac Amaru, suplicaron de rodillas al virrey que el líder inca fuera enviado a España para ser juzgado en vez de ser ejecutado. Un testigo ocular del día de la ejecución, que fue el 24 de septiembre de 1572, lo recordaba montado en una mula, con las manos atadas a su espalda y una soga alrededor del cuello. También otros testigos dijeron que había grandes masas de personas y que el Wari Inca estaba rodeado por cientos de guardias con lanzas, frente a la catedral en la plaza central de Cusco. Un patíbulo había sido erigido, se dice que había entre 10.000 y 15.000 personas presentes, y dice que Tupac Amaru subió al patíbulo acompañado por el obispo de Cusco, y mientras lo hacía, se dicen las fuentes, en este caso fuentes también del fraile vasco Martín de Murúa, dice: una multitud de indios que llenaron completamente la plaza vieron el lamentable espectáculo de que su señor inca iba a morir. Ensordecieron los cielos, haciéndolos reverberar con sus llantos y lamentos. Wow. Saben que, no sé, me afecta mucho esto. Me afecta mucho porque, no sé, realmente es duro imaginarse ese momento, ¿no? Donde el líder de ellos es ejecutado, la gente le pedía de rodillas que no lo ejecuten y fue tanto el llanto y el lamento que ellos tuvieron que se ensordecieron los cielos. Realmente no sé si subir este video o no, porque realmente me está costando mucho hacerlo y creo que a veces soy una persona un poco sensible yo, entonces estas cosas a veces me afectan un poco. Como es relatado por Baltasar de Ocampo y el fray Gabriel de Oviedo, peor de los dominicos en Cusco, ambos testigos oculares, el inca levantó su mano para silenciar a las multitudes. Mientras tanto, el virrey Toledo comunicó al rey Felipe II la ejecución de Tupac Amaru en una carta, el 24 de septiembre de 1572, manifestándole: lo que vuestra majestad manda acerca del inca se ha hecho. Y a decir de algunos historiadores, en este caso la fuente del historiador es la versión que ha transmitido originalmente el inca Garcilaso en su segunda parte de los comentarios reales, más conocido como la Historia General del Perú. Se dice que el virrey Toledo dejó su cargo para regresar a España y fue recibido por el rey Felipe II con las siguientes palabras: podéis iros a vuestra casa, porque yo os envío a servir reyes, no a matarlos, aludiendo a la ejecución de Tupac Amaru. Aunque estas hubieran sido efectivamente las palabras del monarca español, lo real y cierto es que este mantuvo a Álvarez de Toledo en el cargo de virrey del Perú por un extenso periodo que se prolongó hasta 1581.
Bueno, se nos ha ido el tiempo y bueno, luego tenemos que seguir hablando de más cosas. Está bastante interesante esta historia, pero es un poco fuerte. Y nada, ojalá, no sé, cuando ves la historia, tantas guerras que ha habido, tantos pueblos que han sido aniquilados, no solo en Perú, sino a lo largo de la historia, en muchos países, ¿no? Y hemos hecho un mundo realmente, el ser humano con tanta maldad, lo que ha hecho, ¿no? Y no sé, parece que a veces es muy difícil construir un mundo feliz, donde todos nos amemos, donde podamos tener realmente la posibilidad de vivir en paz, porque hasta el día de hoy sigue habiendo guerras como la que estamos viendo en Siria, donde hay un bando, donde hay otro. Y qué pena que el ser humano, como estamos viendo a través de la historia, nunca aprende de sus errores, ¿no? Bueno, realmente espero que no te haya afectado esta historia tanto como me afectó a mí. Y bueno, ya es parte de la historia, ya pasó. Y bueno, lo único que podemos hacer simplemente es recordar estos hechos en este momento. Y como yo, impresionarme, pero creo que es importante conocer la historia, ¿no? Es muy importante. Y sobre todo los latinoamericanos, sobre nuestros orígenes. Muy bien, pues nada, muchas gracias por haber estado ahí en un día más. Les agradezco. Gracias por suscribirse al canal, gracias por vuestros comentarios, gracias por las críticas también, mientras sean con respeto, son bienvenidas porque yo no lo sé todo, lo estoy descubriendo a medida que voy leyendo. Así que muchas gracias. Un saludo, les deseo un hermoso día y espero que estén teniendo una buena semana. Chao, chao.